una vez más con ustedes por aquí, porque cada vez las cosas, ustedes saben que hay momentos en que el agua se pone turbia y de un momento a otro, esa agua de creciente y de un momento se va volviendo clarita cuando va bajando y cuando se va sentando. Todo está pasando así. Yo se los decía a ustedes, mis queridos seguidores, que todo esto va a pasar. Le han tirado duro al presidente y nada, no han podido. Y todos forman escándalo para hacer lo que da mal. Y finalmente todo queda como si no hubiese pasado nada. Porque cuando tú, repito, cuando tú haces las cosas bien, no tienes por qué sentirte culpable. Cuando tú tienes tu conciencia tranquila, así le pasa a Gustavo Petro. Lo dijo en sus discursos. Miren, la que le tengo ahora es muy buena. Ustedes saben que los uribistas quedaron viendo un chispero con la última nota porque Nicolás declaró específicamente, no como decía la revista Semana, pero sí en una entrevista en revista Semana, dice que Gustavo Petro ni el jefe de la campaña sabían de que él utilizaba dinero de activos, de lavado de algunas personas que no son de fierro, o sea, de gente, dineros calientes. Entonces Gustavo Petro en el discurso dijo a su hijo que diga la verdad, vean, lo conoce a pesar de todo. Él sabe que, Nicolás sabe que la situación que él está enfrentando, de todas maneras, algunos colombianos se sienten traicionados o nos sentimos traicionados. Eso es de ahí, que no se puede tapar el sol con las manos. Y más él que era el hijo del presidente. Pero bueno, vamos directo al grano. A raíz de todo lo que está pasando con Nicolás Petro, el presidente Uribe y Gustavo Bolívar se tiraron un rifirrape, pero bien templado. Y ustedes saben que se volvió a recordar, todo lo que pasaron en los gobiernos anteriores. Se volvió a recordar, todo lo hicieron a mi espalda, pero yo no sabía. Se volvió a recordar Odebrecht, se volvió a recordar la ñeñe política. Total que no cayó, según Bolívar, no cayeron ellos, menos va a caer Petro. Bolívar, como siempre, sacándose la suya para mandar a recoger un poco. Y me gustó el mensaje de Bolívar, para que sepan. Muy bueno el Twitter de Bolívar. Bueno, pero para no estar ondeando, vámonos aquí para mostrar las evidencias. Esta es la nota, vean. Y me voy acá para la que es solita. Esta ventana que es solitaria. Me gusta tener 3 ventanas. Listo, aquí está. Dice el titular con Infobae: Gustavo Bolívar y Álvaro Uribe se sacaron los trapitos al sol. Salieron a relucir Petro, Santos, Los Parra y Odebrecht. Bueno, miren, a raíz de esto, el expresidente Uribe también trinó. Por a raíz del trino que dijo Bolívar, porque ustedes saben que los medios de comunicación estaban hablando que Petro, que no sé qué, que Petro debe renunciar, que ya todo eso se cayó con la última información. Nicolás le dieron, creo que casa por cárcel o libertad condicional a toditos dos. Tanto escándalo para nada. Vámonos a ver aquí. No cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña, menos caerá Petro sin una sola prueba de financiación ilegal, trinó el ex senador Gustavo Bolívar, ahora candidato del pacto histórico a la alcaldía de Bogotá. Esa puya generó respuesta por parte del expresidente Álvaro Uribe. Uribe trinó por esa puya, le dio rabia. Bueno, vámonos aquí. Todo empezó luego de que Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, declaró en la fiscalía y reconoció que a la campaña de su progenitor entraron dineros, presuntamente provenientes del narcotráfico.
Eso desbordó en múltiples reacciones desde diferentes frentes políticos. Ustedes saben que ya esto se aclaró, que él lo dijo en la entrevista de semana, que ellos no sabían nada de eso, que el negocio era con él. Bueno, seguimos aquí. Aunque orillas de la oposición como líderes del Centro Democrático y Cambio Radical cuestionaron al presidente y hasta solicitaron su renuncia, algunos dirigentes de la coalición gubernamental Pacto Histórico salieron enérgicos a defender a su jefe y mentor, el mandatario Gustavo Petro. Cambio Radical, ¿qué moral va a tener Cambio Radical si la mayoría están involucrados en escándalos políticos de corrupción? Qué gente tan, ¿cómo les digo? Qué gente tan hipócrita y balurda. Yo quiero un pedacito aquí, pues voy aquí. Fue cuando el candidato Gustavo Bolívar publicó un polémico trino en el que recordó los escándalos de presunta financiación ilegal de algunos de los últimos presidentes de Colombia antes de Petro, como Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Ernesto Samper Pizano. Allí, aseguró que si ellos, que también se vieron inmersos en escándalos de dineros sucios en sus campañas, no habían tenido que salir del poder, Gustavo Petro tampoco tendría que hacerlo. Eso lo dijo Bolívar. No cayó Samper, no cayó... Esto sí está bueno. No cayó Samper ante evidente entrada de dinero del cartel de Cali. No cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña. No cayó Santos ni está preso Zuluaga con pruebas que delatan dineros de Odebrecht a sus campañas. No cayó Duque con pruebas de ingreso de dinero del narco Ñen Hernández a su campaña. Menos caerá Petro sin una sola prueba de financiación ilegal, sí. Trinó Gustavo Bolívar. Aquí está el trino de Gustavo Bolívar, todo lo que mencionó ahí, para que lo vamos a volver a leer. Bueno, mire, aunque en esta ocasión el candidato a ocupar el Palacio Líbano no recordó las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos ocurridas durante el gobierno Uribe, el expresidente decidió responder y decir que se defendería de las durísimas acusaciones que le hacían a él también, el escritor y guionista, en sus redes sociales. Vamos a ver qué dice aquí. En vez de recordar la estafa y la apología de suicidio de Gustavo Bolívar, refresco. Ayer recordé que la Corte no encontró mérito en mi contra por la injusta acusación de la ñeñe política, empezó diciendo el expresidente Uribe. Ay, hombre. El también ex senador aseguró que en las dos campañas presidenciales con las que logró llegar al poder, a las que calificó de sobrias, siempre fueron con estricto apego a la ley y financiadas, con recursos honestos y mucho trabajo con la comunidad. Hace unos días denuncié por calumnia a Mancuso, aquí y en USA. Mis campañas, manejadas por Fabio Echeverry, fueron totalmente transparentes, ni plata escondida, ni de fuentes delictuales, sí. Agregó el investigado exmandatario. Bueno,
Lo que yo digo es que si Mancuso dijo que ellos ayudaron y obligaron a la población, sí hubo desviación de esa campaña. Porque inclusive todo fuera de la plata que ingresa en campaña, por debajo obligaban a votar a la gente. Por debajo obligaban a la gente a votar en esa época porque los paramilitares amenazaban en los pueblos donde no había ley. Eso sí se comprobó. Asimismo, Uribe volvió a cuestionar a su viejo aliado, Juan Manuel Santos, a quien acusó de recibir dineros ilegales de la firma brasileña Odebrecht. Mira que se sacaron los trapos. Incluso, aseguró que el también Nobel de Paz le llegó ayuda de la llamada Primera Línea, el grupo social que salió a protestar en varias ocasiones contra el gobierno de Iván Duque. Nunca hubo un testigo que pudiera decir lo contrario. He denunciado con pruebas el Odebrecht de Santos. Delito que tapan sus beneficiarios de la primera línea. En lugar de apoyarme en primeras líneas de bandidos, he tenido que sufrir el asesinato y la amenaza a muchos de nuestros electores por guerrillas, paras y otros criminales, que impiden nuestra política en muchas zonas, trinó el jefe del Centro Democrático. Bueno, ahí se agarraron y aquí está el trino de Uribe. Se dieron duro, se agarraron, pero entonces Bolívar lo que aclara en pocas palabras, no cayeron los peces gordos que eran, por ejemplo, en la ñeñe política se evidenció la entrada. Porque cuando tú andas con gente de ese calibre demuestras todo. ¿Ustedes han visto a Petro andando con gente de ese calibre? No, señor. Y ahí estos manes se tomaron fotos, se dejaron ver las cartas. Bueno, pero no vamos a ondear ahí. Entonces, ahora acá, vean, nos vamos aquí. Dice Colombia Humana, directo comunicado, que bueno que Rafael Mendoza, el autor de este trino, porque tengo que respetar los autores de los Twitter, Rafael Mendoza, pone este trino aquí donde manifiesta un comunicado de aquí. No se los puedo leer porque me gustaría leerlo, pero está muy pequeño. Lo estuve ampliando y no. Entonces dice: la Gerencia Nacional de la Campaña de Petro Gustavo reitera, como lo ha mencionado en varias ocasiones, que no recibió ni permitió el ingreso de aportes distintos a los debidamente reportados en la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. ¿Vieron? Entonces, ahí no hay nada que discutir porque está evidenciado que en la campaña no hubo un dinero extra, que lo que manifestaban que Nicolás ingresó plata, que Petro sí sabía nada. Aquí está la aclaración nuevamente. Sin embargo, porque fue demandado en la comisión de acusaciones, caso que no va a progresar, porque está evidenciado de que no hay por dónde, van a quedar con los crespos hechos. Y sí van a quedar con los crespos hechos. Miren aquí. Celso Teto Crespo publica esto. Yo se lo mostré en uno de los videos que puse, creo que fue anteayer, en un video del 3 o del 4. Hoy estamos a 5. Entonces el señor corrió inmediatamente a ponerle una demanda en la comisión de acusaciones a Gustavo Petro y se quedó con los crespos hechos, porque ya se aclara la cuestión, dicho por el mismo Nicolás. ¿Por qué son tan, déjenme decirles, tan estúpidos? Que primero espere para ver qué pasa y después sí que se evidencie que haya posibilidad. Quiere tanto odio, le muestra a Gustavo Petro el fariseo esto, que quedó como un bobo, quedó en ridículo. Miren lo que dice aquí Celso Teto Crespo:
quedó como un reverendo ridículo este militante del Centro Democrático que engañó a sus electores con un discurso anticorrupción y progresista. Fiasco total con el tal JP Hernández. Y mostraba todo y ya decía, ya voy a para que lo lleven y me amerita una investigación. Ya esa vaina con el abogado que pone preso ahí, eso va a quedar ahí porque ese abogado va a evidenciar. Aquí están las cuentas claras, pueden verificar en la plataforma que entra a la registraduría con el Centro Nacional de Consultoría. No entró plata, ahí está la evidencia, por eso que Petro está tranquilo. Pueden estar tranquilos mis electores, lo dicen con una seguridad que yo voy hasta 2026, 2022, 2023, 2024, 2025, 2022, 2023, 2024, 2025 hasta el 2026, listo. Son 4 años. Entonces el señor JP hace el ridículo, véanlo, hizo el ridículo. En pocas palabras, los uribistas se quedaron viendo un chispero, se quedaron con las ganas, se quedaron como unos bobos, pensaron que las cosas iban a ser como ellos estaban pensando. Y no como debe decirlo la ley, establecer, primero se comprueba, se evidencia, y si está confirmado se procede, pero mientras tanto, presuntamente, hasta que no se comprueben las cosas, Petro está ahí firme porque no tiene culpa. Por ejemplo, nosotros, muchos dijeron, yo soy uno de esos, yo le creo a Gustavo Petro. Petro no aceptó dinero porque es un tipo, ¿por qué? ¿Por qué le creemos? Porque eso es un tipo que viene desde hace rato luchando contra la corrupción, viene poniendo preso. Puso preso a varios alcaldes, entre ellos Samuel Moreno, con el cartel de la contratación. Puso un poco de Odebrecht, tapó la vía podrida. Entonces Petro va a aceptar corrupción. Qué incoherencia, quieren es mancharlo. Se quedaron con la gana porque Petro es incorruptible, hermano. Eso es lo que todo Colombia, todos los que creemos en Petro lo admiramos. Ese tipo no va a aceptar dineros calientes, ni por enchila. Tiene unos valores bien forjados por parte de su papá. Y su mamá también, porque todo es una familia. Los papás y la mamá de Gustavo Petro pusieron un cimiento bien hecho con Gustavo Petro, especialmente los valores. Que eso se ha perdido con la gente que va a la política y utiliza la política para enriquecerse. Gustavo Petro no la usa para eso. Vea, todos creemos en este tipo, mano. Este es el único tipo que ha llegado a la historia de Colombia con seriedad. El único. Y iba a ser Gaitán también, Gaitán. E iba a ser Galán. 3 firmes presidentes que lastimosamente no llegaron. Pero pudo Petro, gracias a Dios. Bueno, entonces no puede haber incoherencia, que eso es de ahí. Todo el mundo estábamos seguros que eso se iba a caer. Eso ya le han tirado ya con lo de la pobre Laurita que salió, pero bueno, ella está ahí firme. Yo sé que ella va a seguir desde afuera trabajando con el pacto histórico. A ver, esta parte ya queda clara, verificada de una vez, de que tenemos que sentirnos seguros de Gustavo Petro. Y la última que le tengo, que ustedes saben que decía que Gustavo Petro guerrillero, y el guerrillero pasó a ser el comandante máximo de las fuerzas militares, a quien hoy las fuerzas militares reconocen que lo que hizo Petro fue por defender los derechos del pueblo. Y ahora las fuerzas militares ya, no es que las fuerzas militares no se van a dejar mandando guerrilleros como los idiotas esos, los tales ajúas esos que decían que no, que yo no voy a dejar comandar a un guerrillero. Vamos a ver que ellos están más puercos que los guerrilleros, porque ese tipo está más pringado, que está más sucio que un rancho solo. Se viene a limpiar las uñas con la honradez de Gustavo Petro. Ucho, el señor Ajúa, todo hay un poco pringados que salieron, que Petro pa' afuera, no me sirven los sucios. Miren, la fuerza, dice el ministro Iván Velázquez, la fuerza pública ahora está más agradecida. 1, 2, más fiel con Petro, porque están haciendo, le ha dado, no como le dicen que Petro los amarró.
operen cuando haya que operar y hagan las cosas cuando haya que actuar. Un hombre que los había combatido, o sea, cuando fue guerrillero. Ministro de Defensa destacó compromiso de las fuerzas militares con Petro. Vea, Petro más firme con las fuerzas militares que nunca. Durante la celebración de los 213 años del ejército, el ministro Iván Velásquez resaltó, según él, la lealtad que han tenido las fuerzas militares durante los dos últimos 12 meses a los gobiernos y especialmente ahora con este gobierno. Vamos a ver. Durante la celebración de los 213 años del Ejército Nacional, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó el compromiso que han tenido las fuerzas militares durante el primer año del presidente Gustavo Petro, que se cumple el próximo 7 de agosto. El ministro mostró gratitud y reconocimiento. Lo repetí una vez el nuevo gobierno asumió, la demostración de lealtad con la Constitución, de respeto por la democracia, el gran sentido de institucional de las fuerzas militares. Sin ningún reparo ni observación, atendiendo como debía ser, además, en circunstancias que de todas formas resultaban exóticas para todo el país, de asumir la presidencia de la República. Un hombre que en su pasado los había combatido. Por eso, reiteró el respeto que se ha tenido hacia el presidente Petro, pese a su pasado en el M-19. Que las fuerzas militares hubieran comprendido esa actividad de acuerdo con sus convicciones en aquellas épocas de 1990, que lo llevó a asumir las armas. Desde esa perspectiva de ellos entender su acto también de reconciliación con el país. Con las fuerzas que implica haberse sometido a un proceso de paz y luego haber seguido los canales institucionales y haber llegado al Congreso. Alcalde de la ciudad más importante del país y llegar a ser presidente. Frente a ese pasado de antes, que las fuerzas militares sin ningún reproche hubieran aceptado que en virtud del voto popular se convertía en el comandante supremo. Es un acto que los enaltece y los engrandece. La demostración de un hombre que luchó para llegar no con el fin de enriquecerse en el poder, sino de defender el derecho de los menos favorecidos, porque había visto la injusticia y por eso fue que se fue. Porque ay, si a ti te atropellan, a ti te están quitando tus derechos, entonces yo tengo que ver la manera de cómo voy a defender. Entonces la única forma antes era la protesta. Y como el que protesta aquí enseguida lo tildan de guerrillero y lo mandan a matar, tienen que coger sus armas porque se van a defender. Porque aquí los gobiernos de anteriormente, el que protestaba inmediatamente lo mandaban a callar. La gente tenemos unas fuerzas militares institucionales y respetuosas de la Constitución y democracia, están comprometidas con mayor intensidad en el respeto por los derechos humanos. En la búsqueda de la transparencia que resulta contraria naturalmente a la corrupción. Este compromiso contra la corrupción, esto de no tolerar violaciones en ningún sentido y que se llegue inclusive como se ha producido a que había que privilegiar la vida sobre la muerte. En los centenares de combates que han sostenido durante este año de gobierno, han sido respetuosos de la vida, la realización de operativos de combates fuertes que se producen tantas capturas. Eso muestra un profesionalismo y muestra esto que afirmaban del valor supremo de la vida. Por último, el ministro destacó la nueva política integral de la fuerza pública que se expidió por parte del Gobierno Nacional. Tema que debemos profundizar, lograr llegar a tal nivel, que cada hombre y mujer se sienta plenamente satisfecho en su pertenencia a las fuerzas, que se sienta retribuido por su esfuerzo.
por su dedicación, porque tiene un trato digno, adecuado, todos unidos en hacer conjuntamente en hacer que la vida y hombres se desarrollen en las mejores condiciones, dijo. Excelente ministro Iván Velásquez. Este hombre es lo mejor que ha puesto Petro en la defensa de las fuerzas militares. Este señor Iván Velásquez es un señor que está haciendo las cosas bien, y eso hay que reconocerlo. Un señor que no acepta que haya corrupción. Los que escogió Petro para dirigir el país, la verdad es que no se equivoca. Petro conoce la gente que de verdad le va a caminar. Iván Velásquez ha demostrado una fidelidad al gobierno de Gustavo Petro, que eso, mejor dicho, eso se ve, aquí lo dice. Mire cómo habla del presidente, cómo habla de las fuerzas militares, que todos pasamos por una crisis, por momentos difíciles, y Gustavo Petro ha demostrado que quiere las fuerzas militares y que las fuerzas militares le están devolviendo, porque saben que esas son las que nos defienden al pueblo, y les ha cambiado la imagen. Ya no es esa imagen de que tú vas a ver y te van a coger y te van a encender. No, las fuerzas militares son más que todo cívicas, y cuando hay que defender hay que usar las armas. Y lo mismo sucede con la policía, que está totalmente cambiada. Ya la policía no era como antes, que no, abuso de autoridad. Por ahí está uno u otro policía que hay que seguir mejorando esa parte, pero en la gran mayoría los jóvenes que entran ahora como bachilleres y continúan su carrera, otra forma de visionar la policía es policía cívica, social, de tener buenas relaciones con la gente del común, con el civil. No, tú no se daban cuenta que en los gobiernos anteriores la policía cometía tremendos abusos. Ya no se acepta eso. Entonces, por eso es que salieron la extrema derecha, los habladores, especialmente, como siempre, el uribismo, a decir que Petro había amarrado la fuerza pública. Claro, como ya no tratan a las patadas, ni le dan su garrotera a aquel que de pronto proteste y diga algo. ¿No se han dado cuenta que se disminuyó la persecución de la moto por todas partes del país? Que al pobrecito que compraba una moto y no tenía con qué comprar un seguro, ya no lo atacan tanto. ¿Por qué? Porque es que la gente, toda esa gente de ultraderecha, los conservadores, todo eso, acá en Montería, el que gobernaba, eso le tenía una persecución a los motociclistas, y eso un poco motos que se perdieron ahí en el tránsito. ¿Y por qué? Porque no querían la paz. Cuando tú le quitas la comida al que se rebusca, le quitas la comida a los pobres mototaxis, le quitas la comida, ahí no está generando paz, ahí está generando es odio. El que fue alcalde de Bogotá, de Montería acá, perdón, que Bogotá, no sé por qué se me chispoteó ahí. El que fue alcalde acá de Montería 3 años atrás, tenía una persecución a los motociclistas. Le cogieron fastidio. Entonces vean cómo el ministro manifiesta en el aniversario de los 213 años de que el ejército está firme con Gustavo Petro. Aquí ellos se han dado cuenta que Gustavo Petro, los generales, y yo se los he mostrado, hay soldados que claro que ellos se cubren hablando bien de Petro, porque se han dado cuenta, el único comandante general de la policía que nos ha tratado bien, y viene esta parranda de jubilados que no defendieron la patria, habla mal de Petro. Recuerden, en la huelga de esas militares, ya ahí todos ya se dan cuenta, ya se dieron cuenta quién los trataba mal, los que están dirigiendo, los que están ahora prestando el servicio, y los grandes mandos se han dado cuenta que el ejército tiene que tener otra visión. Así es, señor Iván Velásquez. Qué orgulloso me siento de ser colombiano y de que Gustavo Petro haya llegado a la presidencia de la República, porque queríamos un ejército diferente. No un ejército que esté en contra del pueblo, sino que defienda al pueblo,
que no maltrata al pueblo. Vean todo cómo le mancharon la imagen al ejército con pactos por... Pero no vamos a regresar a eso, porque aquí lo que importa es el aniversario de que ya nuevamente el ejército retome su ruta como lo debió hacer, como lo hacía anteriormente, que era defender, porque al ejército lo mancharon algunos gobiernos. Eso no se puede negar. No lo podemos evitar porque ha sido así. Entonces, en este gobierno hay que ir mirando. Y los gobiernos que vengan tienen que seguir la misma política en el ejército y la policía. Porque no hacemos nada. Que se mantenga ese liderazgo de la policía y del ejército de manera transparente. No maltrato ni abuso de autoridad contra el pueblo. Eso es lo que queremos. Yo tenía algo por aquí que se me perdió. Creo que lo tenía, pero vamos a ver. Aquí está esta que se las voy a mostrar para cerrar. Dice, de la Colombia Humana, la Gerencia Nacional de la Campaña y el Centro Nacional de Consultoría de Consejo Nacional Electoral manifiesta en las plataformas de que se estableció el tope, que aquí está ya, yo se lo había leído, de que en la campaña no, yo pensé que esta no la había dado, ya la di. Bueno, señores, seguidores, caballeros, por favor, compartan mi video, colabórenme, déjenme sus comentarios de lo que ha sido el ministro Velázquez, que ha hecho un trabajo bueno, y qué opinan de los crespos hechos de los uribistas. Escríbanme en los comentarios. Por favor, denme like al video, compartan. Vamos a seguir creciendo. Soy Costeño, colabórenme, compartan. Gracias, hasta una próxima emisión. Chao, chao.